mi gente linda de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a estar respondiendo a una de las preguntas que me han hecho mis seguidores. ¿Cómo era Cuba antes del triunfo de la revolución? Es decir, ¿cómo era Cuba antes del año 1959? Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en el año 1889. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, en tener ferrocarril en el año 1837. Cuba fue también la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en el año 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue precisamente en La Habana, en el año 1877. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en el año 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, es decir, sin necesidad de una operadora, fue La Habana en el año 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX. Cuba fue la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1925, con menos de 200 centrales, la naciente nación cubana logró producir más de 5 millones de toneladas de azúcar.
En ese tiempo, la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero ya para finales de la década de 1950, de los 161 centrales trabajando, 131 eran propiedad de cubanos, con el 60% de la producción total. En 1937, Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940, Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en el año 1951 y también el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en el año 1952. En 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante, imagínense ustedes, y ocupaba el tercer puesto después de Argentina y Uruguay en consumo de carne per cápita. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con el índice más bajo de analfabetismo, solamente un 23,6%. Sin embargo, Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana tenían el 50%. En aquel entonces, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33,4 por cada 1000 nacidos. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82,9%, y viviendas con baños propios, 79,9%, y el segundo país, después de Uruguay, en el consumo calórico per cápita diario.
En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, es decir, gratuitas, y 869 privadas, o sea, 8.436 escuelas en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En el año 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles. Imagínense ustedes, nada que ver con la actualidad. Había en Cuba en ese entonces 160.000 automóviles, es decir, uno por cada 38 habitantes. Cuba era el sexto país del mundo en el promedio de automóviles por habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía. También era el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetro cuadrado y era el país con la mayor cantidad de receptores de radio. A pesar de su pequeño tamaño y de que solo tenía 6,5 millones de habitantes, en 1958 Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Hey mi gente linda de YouTube, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido también para aumentar sus conocimientos. Ahora quiero preguntarte, ¿en cuál Cuba te hubiese gustado vivir? ¿En la de antes de 1959 o en la Cuba de hoy? Déjamelo en los comentarios, estaré leyéndolos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video. Yo soy Osmani de Cuba. Nos vemos en la próxima.